Buenos días, profesores y profesoras que nos han aceptado la invitación a este tercer encuentro de estrategias de evaluación y seguimiento de resultados de aprendizaje en el marco de el evento que la Vicedecanatura Académica ha programado, que tiene como nombre Reflexión y Acción sobre Procesos Formativos Centrados en el Estudiante, y que hacen parte de una estrategia para ir permeando a todos los profesores en esta tarea bastante interesante que tenemos de implementar la reforma curricular. La sesión de hoy está siendo grabada, por lo tanto, para que las personas que no pueden asistir lo puedan observar, y permanecer en el evento implica, como la ley lo establece, la aceptación de la grabación. Se subirá a un canal de YouTube y a partir de ahí se podrá entonces acceder. Las grabaciones anteriores, yo, pues infortunadamente como que no ha funcionado muy bien la parte de comunicación entre nosotros y la oficina de comunicaciones. He enviado los enlaces a la oficina de comunicaciones del encuentro 1 y 2 y no sé si los difunden o cómo los pueden acceder los profesores. Voy a preguntar a la oficina de comunicaciones hoy qué pasa con esos con esos dos videos y este que sería el tercero. Bueno, este es el tercer encuentro de 4 que hemos programado. Se adelantó una fecha por solicitud de la vicedecana académica y hoy lo que miraríamos son unos aspectos generales sobre estrategias de evaluación y seguimiento de resultados de aprendizaje. Recuerden que hay una propuesta de formación o de acompañamiento, que son talleres aplicados que estamos también ofreciendo, pero que son sobre demanda de las unidades académicas, es decir, son las unidades académicas las que nos convocan a la profesora Alisa y a mí en solicitud de esos talleres para ya profundizar más sobre estos aspectos y seguir y hacer ese acompañamiento si así lo requiere la unidad académica para efectos de implementar la reforma curricular. Teníamos la dinámica de hoy voy a darle paso ahora a la profesora Alisa para que los salude y ella ha planteado unas preguntas claves para tener en cuenta en la evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje. No sé, Adalgisa, si la profesora que nos iba a hacer la presentación finalmente pudo concretarlo para hacer esa presentación, y si no es así, haríamos una presentación general sobre este aspecto y abriríamos para la reflexión y el debate sobre esta tarea. Entonces le doy la palabra a Adalgisa para que presente y nos comente si la profesora a la cual se le pidió que hiciera una presentación está con nosotros. Muchas gracias, Adalgisa. Gracias, Víctor Hugo. Buenos días a todas y a todos. Y en este momento somos todas, a excepción de... no, mentiras, hay más personas, ¿no? Bueno, a todas y a todos. Sí, la idea con este ejercicio es que podamos en forma práctica, o sea, un poco siguiendo la metodología de la vez anterior, podamos hacer un conversatorio, o sea, podemos conversar todos alrededor de de algunas cosas que nosotros hemos preparado y de los elementos que nos va a compartir la compañera. Ya está aquí, Ana Marcela Bolaños. Te agradecemos mucho el que nos hayas participado en esta actividad. Con todo gusto, profesora. Entonces, la idea con este ejercicio es que podamos dar unas pistas o trabajar unas pistas que nos sirvan de referente para dos aspectos básicos. Uno,
para el diseño, que es el momento en el que estamos, o sea, estamos en la construcción de todos estos microcurrículos y de los resultados de aprendizaje. Entonces, vamos a trabajar mucho sobre la coherencia, algunos lo llaman alineación, entre el perfil de egreso, los resultados de aprendizaje del programa, los resultados de aprendizaje de las asignaturas, y entonces hacer esa permanente reflexión alrededor de cómo estamos manejando esa coherencia. Porque pues la forma como sustentamos la evaluación todo el tiempo lo hemos planteado, y en algunos de los eventos anteriores hemos insistido en que la forma de evaluar en este momento, o la propuesta de evaluación que en este momento se nos hace desde la normatividad y desde los ejercicios que hemos estado haciendo, es a partir de los resultados de aprendizaje. O sea, el instrumento que estamos utilizando son esos resultados de aprendizaje. Entonces, de la consistencia que tengan, de la armonización que podamos hacer de ellos, va a depender mucho el trabajo que hagamos después en torno a cómo son efectivas nuestras propuestas, generan el impacto que nosotros necesitamos trabajar en torno a los cambios en nuestras propuestas, tanto de tipo pedagógico y en nuestras prácticas. Entonces, por eso el detenimiento que tenemos que hacer permanentemente y la reflexión que tenemos que hacer permanentemente sobre esa coherencia que habría entre estos componentes que estamos planteando del programa, del proyecto educativo del programa. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, entonces tendríamos un trabajo alrededor del diseño y habría después un trabajo de seguimiento cuando ya estemos ejecutando este trabajo con los estudiantes. Ahí entonces vienen las posibilidades de seguimiento a estos resultados de aprendizaje a partir de los indicadores que nos hayamos propuesto y de las formas de evaluación que tengamos. Normalmente en este ejercicio estamos, de aquí para adelante vamos a estar muy ligados a todo lo que implica resultados de aprendizaje, actividades formativas y métodos de evaluación. O sea, ese triángulo entre esos tres componentes del currículo en esta parte van a ser lo que nos va a guiar en todo el momento. Siempre vamos a pensar en esa tríada: resultados de aprendizaje, actividades formativas y métodos de evaluación, que son los que nos llevarían a cómo logramos el desarrollo perfecto del perfil de egreso que nos hemos planteado de los estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, la propuesta metodológica para la jornada de hoy la diseñábamos con Víctor en términos de poder tener, a partir de las experiencias que ustedes han tenido de ese diseño de los microcurrículos, entonces poder trabajar sobre eso, poder traer los ejemplos y sobre esos ejemplos pues trabajar esas pistas que queremos trabajar sobre esa evaluación de los resultados de aprendizaje. Quiero agradecer muy especialmente a la profesora Ana Marcela, porque pues ella viene en nombre del grupo del programa de fisioterapia, pues donde ellos han venido haciendo un trabajo muy riguroso, muy juicioso, en equipo, o sea, permanentemente se reúnen en su comité de currículo para trabajar estos aspectos, y han logrado unos avances bien interesantes que nos va a compartir a partir de su propia experiencia con la construcción de su microcurrículo de las asignaturas que ella maneja. Entonces, Ana Marcela, la idea entonces es que Ana Marcela nos va contando, es una historia que nos va a contar ella de su experiencia, y a partir de eso pues nosotros podemos preguntar o hacer interpretación para sacarle el mayor partido a esta experiencia que ustedes tienen. Y la idea es que más adelante pues otros profesores también puedan compartir estas experiencias, porque esto hace el trabajo mucho más real y mucho más que necesitamos, es la experiencia que tenemos. Entonces, para que el sistema de acompañamiento pueda ser mucho más efectivo para todos, y lo que nos motive a hacer los cambios que necesitamos hacer. Bueno, muchas gracias. Antes, para la dinámica, profesora Ana Marcela, muchas gracias. Puede desde ya compartir pantalla. Les pido por favor a todos los asistentes mantener los micrófonos cerrados para no tener retroalimentación. Solamente quien vaya a hablar o pedir la palabra lo tenga abierto. Muchas gracias, profesora. Puede empezar a compartir. Vamos a dividir la jornada como siempre hemos hecho en tres partes para que haya participación de los
asistentes y poder nosotros también hacer algunas reflexiones. Muchas gracias. Gracias, profesora. Bueno, en realidad yo quiero empezar diciendo que yo le decía a la profesora Alisa que yo he ido haciendo la tarea de cada una de las tareas que se nos ha ido sugiriendo en el comité de microcurrículo, y pues entonces ella me ha pedido que yo les comparta el trabajo que he realizado con mis compañeros. De todas maneras, pues aquí hay varias profesoras del programa que seguramente son más expertas y que seguramente podrán hacer las anotaciones que de pronto yo no hago. Para nosotros realizar los microcurrículos de cada asignatura, entonces primero contamos con esta matriz. En esta matriz está primero el perfil, ¿cierto? Que tuvimos en cuenta tanto el perfil de egreso como el perfil ocupacional, y después definimos en grupo unos núcleos, ¿cierto? Unos núcleos como los aspectos grandes para tener en cuenta. En este caso, por ejemplo, el primero es la formación general, están los conocimientos que fundamentan el movimiento corporal humano, la salud pública y gestión administrativa, la investigación y las prácticas y razonamiento profesional. Y luego están las electivas profesionales. Entonces, después de esos núcleos, para cada núcleo hay una competencia general y cada uno de los núcleos tiene unos subnúcleos, ¿sí? Luego hacemos una definición, luego unos resultados de aprendizaje generales, los enfoques y estrategias, los ciclos y las asignaturas. Entonces, para darles un ejemplo, una de las asignaturas en las que yo trabajé es la asignatura de aprendizaje, desarrollo y control motor, ¿cierto? Que esa pertenece a este núcleo de conocimientos que fundamentan el movimiento corporal humano. Hay pues allí unos subnúcleos, uno de ellos es el conocimiento científico clínico en fisioterapia. De este subnúcleo, entonces, como les decía, hay unas competencias, unas definiciones, perdón, unos resultados de aprendizaje. Entonces, con dijéramos, con toda esta información y teniendo en cuenta cuál es la asignatura, es que nosotros empezamos a trabajar pues cada uno de los microcurrículos de la asignatura. Esta es como la matriz global que nos da esa información en la cual trabajamos de una manera como deductiva, de lo general a lo específico, y que termina en unas asignaturas que tenemos que trabajar. No sé si hay algún comentario al respecto o puedo ya mostrar la asignatura. Yo creo, profesora, que mejor hacemos las preguntas al final de su presentación, ¿le parece? Bueno, claro que sí. Entonces, les voy a presentar, no sé por qué no puedo cancelar ya. Bueno, entonces les voy a presentar una de las asignaturas en las cuales yo trabajé. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ¿cierto? Sí, profesora, pero bueno, por favor amplíe la pantalla sí, para que podamos tener una mejor observación. Gracias. Ajá. Bueno, entonces la asignatura de la cual les voy a hablar se llama, como les decía ahora, aprendizaje, desarrollo y control motor. Entonces dijéramos que previo a la elaboración de esto, pues entonces tenemos unos componentes a tener en cuenta. Uno es el perfil de egreso, el otro es el núcleo, como les decía, es conocimientos que fundamentan el movimiento corporal humano. Hay unas competencias, en este caso, reconocer los conocimientos que fundamentan el movimiento corporal humano desde una perspectiva biológica, personal, histórica, sociocultural y contextual como campo de interés formativo y de actuación de la fisioterapia. El subnúcleo es los conocimientos científico-clínicos en fisioterapia. La definición que involucra este subnúcleo es que son los conocimientos científico-clínicos en fisioterapia, le permiten al estudiante
adquirir y aplicar los conocimientos científicos, o sea, en el saber, en diferentes contextos reales, para la adquisición y desarrollo de las diferentes competencias analíticas, técnicas, procedimentales, relacionales y actitudinales, o sea, saber hacer en contexto, o sea, para la prestación de servicios en el campo de la fisioterapia. Desde su componente disciplinar específico, le aporta los conocimientos específicos de la disciplina que le permita hacer uso de las diferentes técnicas y procedimientos. La fisioterapia exige que el conocimiento sea científico y pueda cubrir ciertas características como objetividad, razonamiento teórico, planteamientos explicativos, pensamiento crítico, sistemático, acumulativo, progresividad en el conocimiento, lenguaje formal que identifica el cuerpo de conocimiento y usa el método científico. Los conocimientos científico-clínicos en fisioterapia contribuyen al desarrollo de los métodos y las técnicas de la profesión a través de la investigación. Y para ellos, entonces, hay unos resultados de aprendizaje globales que dice que comprende la estructura y el funcionamiento de diferentes sistemas necesarios para la ideación y el desarrollo del movimiento en cualquiera de las etapas del ciclo vital de los seres humanos. Identifica principios físicos que rigen fenómenos biológicos relacionados con el movimiento corporal humano y las estrategias de intervención de la fisioterapia. Explica la razón de ser de la fisioterapia, su objeto de estudio y propósitos en el contexto global y local de la profesión, y comprende la naturaleza de la discapacidad, lo que permite identificar las deficiencias, limitaciones en las actividades, restricciones en la participación, y establecer la relación entre la condición de salud y los factores contextuales del individuo. Comprende al hombre como un ser cultural y social y explica el papel del movimiento en su desarrollo y en los procesos de interacción y participación. Aplica las teorías que fundamentan el movimiento corporal humano en el análisis del movimiento de los individuos en sus diferentes etapas del ciclo vital, y aplica los conocimientos de biomecánica en el análisis del movimiento corporal humano. Entonces para el curso específicamente, la competencia general que escogimos fue analiza el movimiento corporal humano en las diferentes etapas del ciclo vital según las teorías que fundamentan el movimiento corporal humano. Entonces, dijéramos que la manera de hacerlo es primero escribir los resultados de aprendizaje, mencionar los indicadores de logro y hacer mención pues a la unidad temática. Entonces el primer resultado de aprendizaje es analiza los ajustes posturales desde el nacimiento hasta alcanzar la madurez motora. La madurez motora pues es como hasta los 6, 7 años y allí lo que nosotros pretendemos es que el estudiante identifique los ajustes posturales que va logrando el niño mes a mes durante su primer año, que él tenga la posibilidad de argumentar sobre las adquisiciones motoras que logran los niños entre el segundo y el séptimo año de vida y que identifique las alteraciones del desarrollo del niño en su primera infancia. Este es una asignatura para tercer semestre y ellos todavía no conocen nada como de la patología. Estamos enfatizando en lo que es la parte normal, más sin embargo, ya queremos llevarlo a que empiece a identificar algunas alteraciones que se presentan en el desarrollo. La unidad temática, pues, es el desarrollo sensorio-psicomotor desde el neonato hasta el séptimo año, introducir el juego como parte del desarrollo y utilizar o trabajar el modelo de atención centrado en el paciente y la familia. Porque cuando estamos hablando de analizar estos ajustes posturales, pues no lo queremos hacer solamente en términos de lo biológico, ¿no? Como lo que tiene que ver con los conocimientos sobre cómo se construye el movimiento, sino también de estos otros asuntos que tienen que ver con el contexto y con la familia, porque como ustedes vieron, uno de los temas que se trabaja es mirar el desarrollo en todo el contexto histórico y social. Segundo resultado de aprendizaje es que el estudiante relacione las teorías de control y aprendizaje motor, o sea, lo que tiene que ver con las ciencias del movimiento, con la observación, o sea, que haga una relación entre estas teorías y la observación que la hace de situaciones clínicas de niños tipo o niños con discapacidad. Para ello, entonces,
estos indicadores de logro son que lea críticamente artículos sobre estas teorías de control de aprendizaje motor, que él proponga algunas hipótesis acerca de cuál de esas teorías de control motor se aplica para cada caso clínico, que habrá pues unos casos clínicos, no tanto como caso clínico, creo como situaciones del desarrollo que se presentan, como lo decía, en el niño tipo o en el niño con algún tipo de discapacidad, y que él tenga la posibilidad de argumentar cómo se facilita ese aprendizaje motor según las características de cada uno de los niños. Entonces, básicamente lo que hace es una lectura crítica. A partir de esa lectura crítica, entonces relacionar esas teorías que aprendió con la observación de los diversos videos de niños tipo y niños con discapacidad. Y el tercer resultado de aprendizaje es que ya él vaya a un nivel pues más alto en su progresión de aprendizaje y ya haga una aplicación de esos conceptos, de las teorías, ya no solamente las teorías de control y aprendizaje motor, sino que trabaje también las teorías de control postural, que es pues algo más específico de nuestro ser como fisioterapeutas, que tienen que ver más con nuestro objeto de estudio, y que a través de que esa aplicación de esos conceptos de teorías de control postural lo haga a través de la observación del movimiento en niños tipo con discapacidad. Entonces él identifica también esas teorías de control postural y aplica esos conceptos de teorías de control postural cuando observa esas situaciones motoras del niño que tiene o no alguna alteración. Y luego que planee propuestas de intervención en diversos contextos clínicos a partir de las teorías de control postural. Dijéramos que aquí él no va a hacer práctica, sino solamente va a hacer una planeación de cómo él pudiera intervenir en algunas situaciones que dijéramos que se alejen de lo tipo, o incluso en los niños tipo en donde pueden presentarse algunas alteraciones, aunque no sea una patología como tal, pero entonces que él ya tenga la posibilidad de hacer unas propuestas sobre intervención ya con estos conocimientos que ha adquirido en teorías de control postural. En este resultado de aprendizaje yo no lo trabajaré, lo hará otra profesora. Ya pasamos, dijéramos, de lo conceptual y de la observación de la situación específica de control postural y de aprendizaje motor del niño, y ya pasaría a alcanzar otro resultado de aprendizaje relacionado con el análisis de la importancia de la aplicación de los principios de neuromecánica en los procesos de rehabilitación. Entonces, para ello también deberá identificar los principios de neuromecánica, argumentar ejemplos de la aplicación de la neuromecánica en la rehabilitación funcional y reconocer ya el uso de algunos instrumentos que permiten ese estudio de la mecánica del movimiento, como son la electromiografía y como son pues los análisis instrumentados del movimiento. Esa es como los 4 resultados de aprendizaje para la asignatura. Profesora, no sé si presento la otra asignatura o paramos allí. Perdón, ¿qué semestre es este curso? ¿Para qué estudiantes? Gracias. Estudiantes de tercer semestre. Profesora Dalgisa, ¿presento la otra asignatura o paramos allí? ¿Tienes el micrófono apagado? Sí. Perdón. Sí, yo creo que podemos parar aquí porque los elementos que necesitamos ya estarían aquí. ¿O crees tú que falte algo que debamos conocer para la reflexión que vamos a hacer? Lo que pasa es que la otra asignatura ya es posterior, pues es como, no sé, sexto semestre creo, y es una asignatura teórico-práctica.
en donde ya se incluyen pues otros elementos de aplicación o de intervención. Entonces, compartámosla, sí, claro. Bueno. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, profesora Ana Marcela. Sí. Entonces, esta asignatura se llama Procesos de Intervención Específica para Fisioterapia y es un curso teórico práctico, como les decía, creo que es en sexto semestre, si no estoy equivocada, quinto o sexto, no lo tengo, no lo recuerdo realmente, tendría que mirar en la matriz. Es un curso teórico práctico en donde lo que se pretende es desarrollar competencias para intervenir a personas en todo su ciclo vital que presenten alteraciones de origen osteomuscular, cardiopulmonar y neurológico basados en la mejor evidencia disponible. Dijéramos que tenemos como dos elementos para desarrollar esta asignatura. Una es unos casos clínicos sobre los cuales se va a trabajar y el otro utilizamos unos modelos de razonamiento clínico. Entonces, sobre esto es que construimos la asignatura. Primero, entonces, el primer resultado es que él conozca esos modelos de razonamiento clínicos, porque en esos modelos, digamos que se lleva toda la secuencia de cómo es el proceso de trabajo para llegar a una intervención. Yo tengo aquí el ejemplo del área en el que yo me desenvuelvo, que es el área de pediatría, de neuropediatría. Entonces, para eso está el modelo OFA, y entonces el indicador de logro es que él tenga la posibilidad de aplicar el modelo de razonamiento clínico en pediatría a través del seguimiento de un usuario con una alteración de origen neurológico, ¿sí? Entonces, la unidad temática, pues, son los modelos de razonamiento clínico. Por supuesto que en otros momentos de la misma asignatura estarán los otros modelos de razonamiento clínico. Después de que él conoce los modelos, entonces ya relaciona los ajustes posturales patológicos según la alteración del movimiento corporal humano en el área específico. Entonces, allí lo que se pretende es que el estudiante tenga la posibilidad de identificar esas alteraciones posturales que están presentes en el caso clínico a su cargo y que él pueda relacionar pues lo que corresponde a lo patológico, a lo que se aleja del movimiento normal. Entonces, la unidad temática serían las características del movimiento corporal humano en la infancia que ya tiene una patología. La anterior asignatura era dentro de la normalidad y apenas estábamos como mirando que hay cosas que se alejan de ese aspecto tipo. Aquí ya trabajamos básicamente con la patología neurológica. Después, él debe analizar críticamente la evidencia que tiene o que encuentra sobre estrategias de intervención en cada área específica. Entonces, él lee críticamente artículos sobre estrategias de intervención basadas en la evidencia en los campos de neurología, cardiorrespiratorio y osteomuscular. Él relaciona esas estrategias de intervención con la alteración del movimiento corporal humano en cada una de las áreas y argumenta sobre esas estrategias para facilitar pues, la iniciación o la recuperación del movimiento en el caso clínico a su cargo. Nosotros habíamos hablado que esos casos clínicos deberían ser pues, un caso clínico como muy bien estructurado, que le permite al estudiante claramente identificar no solamente una condición de discapacidad, por ejemplo, en este caso lo neurológico, sino también los riesgos o el compromiso específico que hay en la en el área osteomuscular y cardiorrespiratoria. Después, él ya diseña un plan de atención seguro, efectivo, que esté centrado en el paciente y basado en la evidencia. Entonces, él debe desarrollar
un plan de intervención para ese caso clínico que tiene a su cargo, en donde pueda aplicar los modelos conceptuales y las teorías de intervención según el caso clínico a su cargo y analizar qué tan efectiva puede ser esa intervención. Para ello, pues entonces sería la unidad temática, todo lo que son los diversos conceptos de intervención. Y luego, después de que ha diseñado el plan de atención, entonces ya planea la intervención educativa para los usuarios o sus cuidadores o las familias, de acuerdo a las necesidades individuales del paciente. Entonces, dijéramos que no se queda solamente en ver cómo se haría la intervención, sino en identificar esos elementos claves que son necesarios para facilitar el proceso de aprendizaje en los pacientes y los cuidadores, y selecciona claramente las actividades que va a recomendar para que los pacientes y sus familias realicen en casa y explicar al paciente y a los cuidadores cuáles son las actividades que se van a realizar en casa. Y finalmente, ya después del proceso de educación a la familia, pues ya debe socializar el tratamiento aplicado basado en la evidencia y según el área específica a sus compañeros, argumentando con evidencia cuáles fueron las estrategias de intervención escogidas, cuáles fueron los métodos, los conceptos, las técnicas, las teorías que él utilizó para hacer esa intervención y lo justifica pues según el caso que estuvo a su cargo. Entonces, esa última parte sería una discusión de casos clínicos con la idea de que los otros compañeros se puedan apropiar de todo ese proceso investigativo que hizo en el transcurso de la asignatura. Eso es. Gracias, Ana Marcela. Muy bueno tu ejercicio. Vamos entonces a analizar un poco eso que tú has presentado. Algisa, me gustaría hacerle una pregunta a la profesora antes de pasar a algunos detalles del microcurrículo, mientras también los profesores preparan sus inquietudes y preguntas. Sí. Este trabajo que ustedes han realizado, profesora Ana Marcela, que se ve muy interesante porque deja ver que el microcurrículo es algo más extenso, no se han limitado ustedes a llenar los espacios de un formato que hay establecido, sino que han colocado otros elementos y que por supuesto probablemente falten algunos más. ¿Cómo ha sido la participación de los profesores del programa en esta construcción? Y me refiero a participación de los profesores en toda la dimensión, que serían los profesores nombrados, los contratistas y los profesores de otras unidades académicas que le ofrecen cursos al programa de fisioterapia. Esa sería una primera pregunta y luego le planteo otra pregunta también la misma en relación con la participación de los estudiantes. Bueno, nosotros llevamos un buen tiempo haciendo este trabajo. Por supuesto, ustedes deben saber que no soy yo quien dirige el proyecto. Una de las profesoras que tiene mucha más que tiene experticia en el tema, es quien nos ha ido acompañando. Hemos tenido el apoyo de la profesora Dalgisa y de la profesora Marta Lucía Peñalosa, y dijéramos que ha sido un proceso que creo lleva ya 2 años, en donde empezamos desde mi perspectiva, a hacer un trabajo deductivo, en donde mirábamos asuntos muy grandes de cómo quisiéramos enfocar, cuáles serían los enfoques que quisiéramos darle al programa, con la idea de no hacer ajustes a las asignaturas, sino partir de cero. Entonces, bueno, tuvimos un encuentro fuera de la ciudad, estuvimos trabajando todos un fin de semana, y a partir de allí, pues, entonces se fueron haciendo más específicos los análisis hasta llegar a esta matriz. Todos los profesores del programa hemos participado. Todavía estamos en el proceso de invitar a los profesores de ciencias básicas
que son los que tienen otras asignaturas. Estamos en ese proceso de invitarlos y de que ellos puedan trabajar desde esta matriz y desde estos conceptos. Y mis compañeras me ayudarán, pero ha habido participación de los estudiantes a través de algunos talleres que se han realizado con ellos. Creo que es eso. Tiene el micrófono cerrado, profesor. Muchas gracias, profesora Ana Marcela. Se le olvida a uno este asunto de activarlo. Ahora plantearía algunas otras inquietudes alrededor del trabajo tan interesante que usted nos ha compartido. Le doy la palabra a Dalgisa, que es la que está coordinando esta primera parte del encuentro. Y también, pues, para que los profesores vayan pidiendo la palabra para las intervenciones. Muchas gracias. Voy a presentar la guía, pero tengo un pequeño problema aquí, a ver si me lo pueden ayudar a resolver, que tengo el espejo, la presentación en espejo, dice para evitar el efecto espejo. Sí, dale ahí ignorar, donde dice ignorar, y pon en primer plano, o sea, en toda tu pantalla, lo que vas a presentarnos, porque lo que se está proyectando es el mismo Meet, entonces hace una especie de espejo. Ya. Que Entonces, cubra toda la pantalla eso, exactamente. Y ahora agrándalo, por favor, dale un poco más de tamaño. Para evitar eso, profesores, si solamente tienen una pantalla, deben proyectar, lo que vayan a proyectar, lo proyectan no como en toda la pantalla, sino como una ventana. ¿qué pasó? Se me perdió la información. ¿Qué dice aquí? ¿No estará abajo en las carpetas de pronto? Sí, están aquí está, pero Ese archivo está como vacío. sí, pero no sé qué pasó porque yo tengo aquí el que está ahí, lo veo acá, pero no lo veo allá. Es el archivo que me mandaste en Word, ¿cierto? Sí, sí, Deja de presentar, yo lo presento, que lo tengo aquí ya, espérame. a la mano. Se me trabó esto, no sé qué pasó, Diosito. Dale en el botoncito que tiene una... exactamente, gracias. Pero, Ya voy a presentarle yo. pero no puedo quitar yo allá. Listo, ese es. Tú me vas diciendo si lo voy corriendo o no. Sí. Bueno, entonces decíamos, les decía al comienzo que necesitamos hacer esa revisión de las competencias y resultados de aprendizaje, pues es un ejercicio evaluativo que nos permite mirar la consistencia de nuestro programa, la coherencia que tenemos en esos enunciados. Entonces vamos a mirar por partes y vamos a aprovechar entonces la presentación que nos hizo Ana Marcela para precisar algunos puntos. Entonces dice, la primera parte, bueno, explorar las relaciones entre el perfil de egreso, resultados de aprendizaje del programa y resultados de aprendizaje de las actividades formativas. O sea, vamos a tener en cuenta todo esto. Miremos la primera, súbelo un poco más para ver completas las preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos este proceso es analizar los componentes del perfil de egreso. O sea, cómo hemos presentado nuestro perfil de egreso y si estamos en construcción de él, pues sencillamente lo tendríamos en cuenta todos estos aspectos. La primera forma es cómo se presenta ese perfil de egreso. Hay grupos o hay programas que lo han presentado como una gran competencia integradora, otros lo presentan como varias competencias, y entonces ahí en esas varias competencias pues recogen todos los componentes del programa. Es importante que identifiquemos esa presentación porque a veces cuando está agrupado tenemos que desagregar esos componentes para facilitar la formulación de los resultados de aprendizaje del perfil de egreso, del programa, perdón, los resultados de aprendizaje del programa. Entonces, ¿cuáles son los conceptos y cuáles son las relaciones que hay entre esos conceptos? Entonces, uno a veces tiene, o los componentes, o sea, a veces tiene conceptos grandes que son los que está relacionando, pero a veces tiene un componente grande que tiene una redacción compleja
y hay, por ejemplo, 3 o 4 componentes que son los que hacen parte del perfil de egreso. Entonces, al desglosarlo, uno puede, cada parte de esos componentes puede enunciar, puede formular un resultado de aprendizaje para cada uno de esos componentes. Ahora vamos a ver en el ejemplo que les pongo frente al programa de fisioterapia. Se consideraron sensibilidades, capacidades y competencias en ese perfil. Hay ocasiones en que los perfiles están enunciados solamente desde la perspectiva cognitiva y entonces no aparecen los aspectos que tienen que ver con lo afectivo, las actitudes, los valores que se quieren incorporar. Entonces, cuando no está enunciado allí, tendríamos que buscar en los resultados de aprendizaje cómo incorporamos esas sensibilidades, capacidades y competencias. A veces está solamente en términos de competencias o a veces toma capacidades y competencias, pero por fuera quedan las sensibilidades. Entonces, ya veíamos en la sesión anterior cómo esas sensibilidades recogen todo lo que tiene que ver con lo valorativo, con lo ético, con aspectos fundamentales del proyecto de vida del estudiante. Entonces, es fundamental que eso nos quede plasmado en un resultado de aprendizaje. En un resultado de aprendizaje directo o solo no, pero sí acompañado de los otros elementos que estamos trabajando en el perfil de egreso. Tenemos que mirar la consistencia de esos resultados de aprendizaje, o sea, se han redactado esos resultados de aprendizaje del programa, están redactados, hay casos en que no están porque directamente se ha ido a trabajar los de las asignaturas o los microcurrículos. Son suficientes esos resultados de aprendizaje formulados y dan cuenta de los acuerdos sobre aspectos teóricos de la formación y el enfoque pedagógico declarado en el PEP. O sea, fíjense que ahorita cuando Ana Marcela nos iba contando los resultados, nos iba introduciendo elementos de toda la discusión que ellas habían tenido alrededor de los aspectos filosóficos del programa, de los aspectos teóricos del programa, pero también de los aspectos pedagógicos que han incorporado en su propuesta. Entonces, eso debe estar presente en el momento en que yo formulo mis resultados de aprendizaje. O sea, debo tener en cuenta que en un conjunto de resultados de aprendizaje debe expresarse esos elementos que tengo escritos en las diferentes partes de mi documento del PEP. Están redactados en forma clara y comprensible para diversos públicos. A veces nos movemos en esto solamente para que lo entendamos los profesores o lo entiendan, pues se entienda a nivel de la universidad, pero solamente unos grupos. Es necesario que estos resultados de aprendizaje estén redactados de tal forma que si el estudiante los lee, comprenda y se pueda comprometer con eso. Ese es como el punto clave aquí en términos de esos resultados. Y aquí te podríamos agregar una pregunta que tenga que ver con las sensibilidades, capacidades y competencias que se enuncian en esos resultados generales o los resultados del programa que hemos planteado. Luego vendría esta coherencia entre los resultados de aprendizaje y los métodos de evaluación. Entonces, si yo estoy tomando, cuáles serían esos métodos que he escogido que deben reflejarse de alguna manera en mis enunciados. O sea, cuando nos planteamos que el resultado de aprendizaje debe tener una acción que se expresa en un verbo, debe tener un objeto o un contenido, debe tener una finalidad, ahí estarían, y un contexto, perdón. Entonces, ahí esos elementos que enunciamos deben estar recogidos en el resultado de aprendizaje, todos esos elementos, de tal forma de que el resultado quede tan claro y tan preciso que podamos ahí involucrados los elementos que vamos a evaluar en el estudiante. Entonces, ese es un punto clave. La alineación entre resultados de actividades formativas y los resultados de actividades del programa, que es el otro punto. Entonces, ¿cómo verificamos la alineación entre esos resultados de aprendizaje de las asignaturas y los resultados de aprendizaje del programa? En el caso de lo que nos acaba de presentar Ana Marcela, es muy claro que en la matriz que construyeron al comienzo, en esa matriz se pueden ver las relaciones expresas entre los núcleos que formulan, las competencias que formularon esos núcleos y esos resultados de aprendizaje de los microcurrículos y de las asignaturas. Ahí al final hay otra pregunta, por favor lo subes un poco. Angesa, te está pidiendo en el chat que si puedes volver a poner el valor No te escucho. Entonces para... Aquí al final, esa al final hay una al final. Me está pidiendo el chat. ¿Ah? Los primeros puntos, entonces estoy cumpliendo la petición.
¿Cómo? Ahí están los dos. No, no, Adelgisa, ¿me escuchas? sí, ya te escucho. En el chat me está pidiendo la profesora Ofelia Flores que coloque los dos primeros puntos. Ah, Ahí están en pantalla los dos primeros puntos. perfecto. No sé si la profesora Ofelia tiene alguna pregunta en relación con esos dos primeros puntos. No, Víctor, gracias. Fue que no Ok, alcancé a mirarlos bien y quería confirmar lo que la información. bueno, Gracias. listo. Bien, quiero ver el último, que es la última pregunta. Eso allí. ¿Cómo aportan los resultados de aprendizaje de las actividades formativas a los resultados de aprendizaje del programa y cómo estos aportan al perfil? Entonces, fíjense que todo el tiempo estaríamos mirando esas relaciones porque eso es lo que y lo hizo Ana Marcela muy bien, nos iba ubicando siempre la asignatura en el contexto más amplio, porque esa asignatura está respondiendo a cómo garantizamos que en la asignatura está la relación con los resultados de aprendizaje del programa. Ese punto lo vamos a trabajar posteriormente, ya en los acompañamientos específicos, para mirar qué instrumento nos puede servir para poder mirar esos aportes con mucha claridad. En este caso de ellas, la matriz que elaboraron al comienzo, pues ahí esa es una guía perfecta para este ejercicio. Pero quien no haya hecho ese tipo de matriz, pues es importante que pueda establecer un mapa donde pueda estar clarísimas esas relaciones para poder hacerle seguimiento a esos resultados de aprendizaje. Bien, voy a compartirles entonces, y si no lo tienes allá. Si se te dificulta, me lo mandas al correo, lo pongo inmediatamente o lo que te dije. Espérate, yo voy a cerrar, aquí se me desconfiguró algo y terminemos la configuración. Bueno, mientras la profesora Algisa resuelve el problema de configuración, quisiera anotar, porque el encuentro que tenemos hoy habla de estrategias de evaluación y seguimiento de resultados de aprendizaje. El trabajo que ha mostrado la profesora Ana Marcela implica un proceso de evaluación. No siempre debemos pensar que un proceso de evaluación es un formato o algo por el estilo, o en el caso de las actividades académicas, una rúbrica. Ahí está denotado todo un proceso de evaluación, de conceptualización sobre esos resultados de aprendizaje y la relación que tiene con el perfil de egreso, con las competencias generales, con los resultados de aprendizaje del programa. Es decir, todo eso es un proceso de evaluación y que se deja consignado en términos de un discurso, de una narrativa como ella lo ha presentado en el proyecto educativo del programa o en el microcurrículo, si fuera el caso, para que esas discusiones sean evidentes, que el lector no tenga que imaginárselas, sino que esa discusión que ella nos presentó es parte de ese documento, ojalá. Entonces, ¿ya pudiste, Adalgisa, Sí, organizarte? volví a cerrar y abrí todo. Voy a mirar a ver si me deja presentar. Perdón, profesor Víctor Hugo, yo no mostré como el fin del texto, en donde está lo que tiene que ver con la evaluación y la manera de hacer, pero pues, si quiere luego lo puedo mostrar. Sí, eso iba a preguntar porque yo esa parte no la vi, profesor Víctor Hugo. Yo dije, ¿será que me desconecté en algún momento? Pero yo no vi la parte de evaluación. Sí, correcto. Ahora la profesora Ana Marcela nos podría mostrar esa parte para que lo complemente. Hice la intervención en este momento mostrando cómo lo que la profesora Ana Marcela nos ha mostrado, que es un trabajo que se está realizando en la facultad y que uno podría tomar como modelo para los diferentes programas o que nos contemos cosas, es que ahí en lo que ya he mostrado hay un proceso de evaluación de lo que estamos hablando de seguimiento de esos resultados de aprendizaje. Y luego habrán unos procesos de evaluación más micro, que son cómo se evalúan las actividades académicas que llevan al cumplimiento de esos resultados de aprendizaje. Eso es lo que ella todavía no nos ha mostrado, pero sí nos mostró un gran porcentaje, una cosa gruesa, pero no gruesa en términos general, sino detallada de la evaluación que han hecho de la relación de esos
resultados de aprendizaje con el perfil de egreso y eso es un proceso de evaluación. ¿Estás lista para mostrar, Adalgisa? Oye, estoy intentando, a ver. Listo, ahí tenés un efecto de espejo, coloca, abre el archivo que nos quieres mostrar y lo colocas en toda, que te cubra toda la pantalla, así no vemos el efecto espejo. Ya, ahí, ¿lo ven? No se está viendo nada todavía. Debes verlo tú en tu pantalla, o sea, tú debes verlo. Lo que tú veas en tu pantalla, nosotros lo estaríamos viendo. Ahí tengo abierto ya. Haz una cosa, Adalgisa, en la parte superior del Meet minimiza el Meet, minimízalo. Minimizo el Meet. Esa es la rayita que está en la parte superior derecha de tu pantalla. Está la X, un cuadrito más arriba. ¿Aquí? No, el anterior, ese. Dale ahí. ¿Este? Ahí sí, minimízalo. Y ahí tenemos, veo tu pantalla en blanco, o sea que eso es lo que tú tienes que estar viendo, blanco. ¿Ahí ya la ven? Yo no veo nada, veo una pantalla blanca, me confirman. No puede Sí, se ser. ve pantalla blanca. Envíame el archivo que quieres mostrar al correo, yo lo abro y lo presento. Mientras tanto, profesora Ana Marcela, ¿usted podría mostrarnos los otros elementos que faltaron del primer curso o del segundo, cualquiera de los dos? Claro que sí. Muchas gracias. Deja de compartir, Adalgisa, y envíame el archivo que quieres mostrar a mi correo. Un segundo. Ya está, ya. Estoy viendo... Ya está presentando Ana Marcela. Ok, listo, profesora Ana Marcela, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, entonces, después de ello está la metodología. Este es del curso segundo, que es el de procesos de intervención específica del movimiento corporal humano, que es el que les comentaba que es un ejercicio pues ya teórico-práctico. Entonces decíamos que la metodología sería el aprendizaje basado en problemas como una estrategia didáctica que propone unas problemáticas reales, a través de las cuales esos estudiantes analizan los diferentes escenarios, aplican conceptos, dijéramos que tienen ya unos conocimientos previos que se han aprendido en otras asignaturas. Entonces, habíamos planeado algunos temas globales sobre los cuales se trabajaría, o sea, lesiones centrales y periféricas en pediatría, lesiones medulares, lesiones progresivas en el adulto mayor, lesiones de origen central en el adulto, alteraciones musculoespondinosas, afecciones de columna, cadera, hombro, tobillo y rodilla y afecciones infecciosas. Entonces la idea es que se conformen entre 6 alumnos y que cada uno pues tenga un rol para el trabajo. De todas maneras, pues en esa metodología ustedes y el profesor Víctor Hugo, yo sé que es el experto. Lo que les quería mostrar era que hay unos recursos de apoyo, pues utilizando el campus virtual y otras plataformas de comunicación y dijéramos también el uso del Drive para facilitar la interacción y el trabajo colaborativo de los estudiantes. Y luego en la evaluación del curso, entonces el desempeño de los estudiantes en este curso pues es continuo en cada una de las sesiones, de acuerdo con cada uno de los resultados de aprendizaje que se van identificando por cada temática y los criterios para la calificación, entonces sería el trabajo guiado, para el primer resultado de aprendizaje, el trabajo guiado que tendría un 20% de valor de la asignatura, el trabajo individual para los resultados 2, 3 y 4 con un 30% y el trabajo colaborativo en los otros resultados de aprendizaje. Dijéramos que al final un trabajo que reúne como todo el trabajo realizado en la clase sería la elaboración de un portafolio para todos los resultados de aprendizaje con otro porcentaje de calificación. Entonces la idea era calificar
cada uno de los resultados de aprendizaje y darle un peso en el valor de la asignatura. Era eso lo que les quería pues, mostrar. Muchas gracias, profesora Ana Marcela. Ya tengo 2 archivos que Adalgisa me compartió. Voy a presentar la pantalla para que Adalgisa nos diga cuál es el que quiere que nosotros tengamos. Este archivo de Adalgisa inicia como programa académico de fisioterapia. ¿Dejo ese o es el otro? Ese primero. Listo. Adelante. Sí, de este quiero mostrar cómo a partir del perfil, o sea, aquí está el perfil, sigamos bajando para ir despacio. Yo te digo dónde paramos, ahí. O sea, está el perfil ocupacional, el perfil profesional que conforman el perfil de egreso, ¿cierto? Sigue bajando. Y aquí entonces viene unas competencias por núcleos. En esa matriz ustedes vieron hay una casilla que tiene las competencias por núcleos problematizadores, o sea, que son los que ella nos mostró. Entonces, miremos rápidamente las competencias que hay enunciadas ahí para que miremos luego los resultados de aprendizaje del programa. Entonces dice contribuir al desarrollo integral del estudiante como persona ciudadano profesional en sus dimensiones cognitivas, afectivas, éticas, estéticas y políticas. Entonces aquí ellas resuelven uno de los puntos que está planteado en el perfil de egreso, en el perfil profesional, que tiene que ver con estas sensibilidades que está aquí. O sea, aquí recogen todas esas sensibilidades que de alguna manera van a estar trabajadas en todo lo que en las asignaturas de la formación general, pero que deben incorporarse algunos elementos también en las del resto de asignaturas. Ese es como el llamado allí. Continuemos con esas competencias para mirarlas rápidamente. Entonces, aquí en estas otras competencias de los núcleos, pues hay una competencia relacionada con cada núcleo. Por ejemplo, esta 2 dice reconocer los conocimientos que fundamentan el movimiento corporal humano desde una perspectiva biológica, personal, histórica, sociocultural. Bueno, y así siguen las demás. Desarrollar un pensamiento lógico, integrador, analítico y crítico que le permita desarrollar actividades propias del nivel de investigación. Luego viene una de salud pública, específicamente diseñar y ejecutar propuestas de salud pública basadas en la integralidad del proceso de vida, salud, enfermedad, acción social, apropiando principios éticos y enfoques diferenciales. ¿Sigue? Y pues el trabajo de promoción, protección y prevención. Y desarrollar acciones y proyectos para mejorar y potencializar el movimiento corporal humano como parte de la calidad de vida y tal, en esos escenarios. Entonces, estas 5 competencias son el desglose de ese perfil profesional, pero atendiendo a los diferentes núcleos que ellas plantearon. Y luego viene, sigamos. Perdón, ahí sí, déjamelo ahí. Entonces, hay otras competencias que desglosan esas competencias generales, que son estas que aparecen aquí, y que serían el equivalente de los resultados de aprendizaje del programa, ¿sí? O sea, desarrolla integralmente actitudes, valores como persona, ciudadano y profesional, o sea, que estaría en ese nivel, con un contexto que es todo lo que tiene que ver con diálogo de saberes, investigación, experimentación y práctica. Desarrollo de capacidades de comunicación escrita oral, comprende la estructura y funcionamiento de diferentes sistemas. Sí, subamos, Víctor, por favor. De fenómenos biológicos relacionados con el movimiento corporal humano y las estrategias de intervención. Sigamos. Entonces, aquí tenemos 26, un total de 26, de 26 competencias que recogen, 26 resultados mejor, que recogen todos los aspectos ya desglosados de ese perfil. Y de aquí, entonces, es que iríamos a los resultados de aprendizaje de los microcurrículos y de las asignaturas. O sea que quería mostrar esta porque en esa matriz está condensadas todas esas relaciones y está mirándose qué aporta a qué en cada uno de esos núcleos. O sea que el trabajo de ellas ha sido de una gran riqueza porque de una vez tienen las agrupaciones tanto de conocimientos como de estrategias que van a permitir establecer esa gradualidad en la complejidad del proceso y que les permite verificar también la complejidad
de los resultados de aprendizaje, tanto a nivel interno del grupo de resultados de aprendizaje de una asignatura, como de esa asignatura con otras asignaturas para responder, para aportar a los resultados de aprendizaje del programa. Ese es el chequeo que habría que hacer permanentemente, hasta ahí ya. El chequeo que habría que hacer permanentemente sobre eso. Miremos el siguiente, que es ya lo que ella nos presentó, y entonces quiero hacer algunos comentarios sobre esta parte. Entonces, fíjense que en el desarrollo del microcurrículo, ellos proponen de entrada el perfil de egreso y en ese perfil estarían sombreando a qué contribuye, a qué aporta del desarrollo que hacen a continuación. Entonces, van a trabajar esta parte que tiene que ver con el contribuir al mantenimiento, potenciación y recuperación del movimiento corporal humano en todas sus formas, en el curso de vida, a través de las intervenciones fisioterapéuticas, y basadas en el razonamiento profesional y con fundamentos éticos, políticos y técnicos científicos. Miremos el siguiente bloque, que sería ya la competencia. Entonces, en la competencia están haciendo la articulación de esos conocimientos teóricos y prácticos en los diferentes escenarios que ellas trabajan. Entonces, de esta manera se va estableciendo en cada microcurrículo, en cada propuesta de microcurrículo y en las asignaturas, se ve con claridad cómo estaríamos aportando a esa competencia general, ¿sí? Y si seguimos bajando, entonces, pues hay el desglose por subnúcleos y miremos entonces los resultados de aprendizaje que ellas proponen. Entonces, fíjense que, perdóname que necesito devolverme un poquito atrás, aquí. No, ya, sigamos, sigamos. Aquí estarían todos los resultados de aprendizaje que están planteando en esta parte del núcleo. Tomemos las de la asignatura, los de las asignaturas, que son estos que vienen aquí, de la asignatura. ¿Tú me dices dónde, si sigo subiendo o bajando, qué hago? Vamos a leer el título de la asignatura, desde el título de la asignatura. Allí, procesos de intervención específico fisioterapéutico, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, a ver, devuélveme a la anterior, es que estaba la de control de aprendizaje y la de aprendizaje, desarrollo y control psicomotor, de control motor. ¿Qué es la otra asignatura? Solamente tengo los dos archivos que si quiere yo se lo presento, profesora. Bueno, sí, yo tenía marcadas las cosas, entonces. Dejo de presentar para que la profesora Marcela presente. Ok, gracias. Bien. Allí. Este es el primero, el de aprendizaje, desarrollo y control motor. Entonces tenemos aquí la competencia general, analiza el movimiento corporal humano, entonces estamos aquí manejando el nivel de análisis, ¿sí? Entonces el primer chequeo que uno tendría que hacer es si estos verbos que tengo aquí me están manejando el nivel de complejidad para lograr este nivel de análisis del movimiento corporal humano. Entonces dice, analiza los ajustes posturales, sigamos bajando rápido para poderlas mirar todas. Relaciona teorías del control, relaciona las teorías del control y aprendizaje motor con la observación, tal. Luego dice, aplica los conceptos, o sea, es un nivel de aplicación de conceptos relacionados con las teorías. Analiza la importancia de los principios de la neuromecánica, sigamos. ¿Y la última? ¿Esa era la última? Sí. Sí, esa era la última. Entonces, cuando pensamos en la consistencia interna de los resultados que hemos enunciado, la pregunta es, ¿estos resultados son suficientes para lograr el nivel de complejidad que me he planteado en la competencia? Porque hay ocasiones en que enunciamos una competencia que está muy por encima del nivel de complejidad que nos está planteando la competencia general, ¿sí? O el resultado de aprendizaje general, si tuviéramos el resultado de aprendizaje.
Entonces, el chequeo es muy importante para que podamos mirar cómo las acciones que estoy proponiendo, que son las que voy a evaluar, están contribuyendo a esa competencia general con toda la claridad. El otro ajuste es si una otra necesidad de estar pendiente es de si las condiciones que he puesto en las competencias son suficientes, en el resultado de aprendizaje es suficiente para entender, para generar las condiciones de aprendizaje que necesitamos. Entonces dice, analiza los ajustes posturales desde el nacimiento hasta alcanzar la madurez motora. O sea, allí podría haber algún otro elemento de contexto que pudiera complementarme esa idea, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el contexto, ya sea social, con aspectos sociales, relacionado con aspectos sociales, lo debo tener en cuenta allí, ¿sí? Debo colocar, o sea, debo afinar la forma como planteo la competencia. En los indicadores de logro, lo que estoy mirando es cómo desgloso, cómo contribuyo con esos indicadores. Entonces, allí en esos indicadores también pueden ir elementos de contexto que me permitan comprender mejor o darle mayor sentido a la competencia, al resultado de aprendizaje. Miremos otro, para mirar esa consistencia. Dice, relaciona las teorías de control y aprendizaje motor con la observación de situaciones clínicas. Entonces, lee críticamente artículos. O sea, aquí uno podría hacerse la pregunta, ¿para qué está leyendo estos artículos? O sea, ¿qué es lo que pretendo aquí con estos artículos? O sea, que relacione los conceptos, que aplique esos conceptos, o sea, esta es la acción, es una actividad que yo puedo hacer para mirar en este indicador qué es lo que realmente necesito frente a las teorías. O sea, a eso me ayuda el indicador de logro. Propone hipótesis acerca de cuál teoría de control motor podría, o sea, proponer hipótesis estaría bien. Argumenta cómo facilitar el aprendizaje motor según la edad y características. Fíjense que hay elementos de contexto que ayudan a clarificar lo que estamos planteando acá. Bien, hay otro siguiente, bajemos nuevamente. A ver, por ejemplo, esta. En esta, igual yo tengo que los verbos que utilice aquí en la acción, las acciones que estoy planteando, debo relacionarlos con este verbo. Igual que lo hago en forma general, lo debo hacer también en forma central aquí en cada uno de estos, con estos indicadores. Si yo tengo aquí este nivel de aplica conceptos, ¿cierto? Y yo tengo aquí esta que implica planea propuestas de intervención. Para planear estas propuestas de intervención, yo tengo que manejar un mayor nivel de complejidad a nivel de pensamiento que podría implicar, y es una sugerencia, implicar que planear propuestas de intervención en diferentes contextos pueda ser el resultado de aprendizaje aquí, ¿sí? Porque tiene un mayor nivel de complejidad. Cuando yo planeo o diseño, aquí podría ser el diseño de propuestas de intervención, entonces ese diseño me implica relacionar todos los elementos anteriores, incluida la aplicación de conceptos, para poder hacer el diseño de esas intervenciones de acuerdo a los diferentes contextos que propone aquí. Entonces, este nivel de chequeo es el nivel de valoración que decía al comienzo, que debo hacer en el diseño, porque ya en la ejecución entonces voy a tener en cuenta todos los otros elementos que tienen que ver con la evaluación ya de los aprendizajes. Este sería un control frente a cómo los tengo propuestos y si realmente puedo establecer esas relaciones claras frente a cómo está enunciado el resultado de aprendizaje y cómo está contribuyendo o está aportando al nivel siguiente, que sería el nivel de competencia o el nivel de resultado de aprendizaje más complejo. Bien. Entonces, yo con esto creo que podríamos entonces en las preguntas pues poder dinamizar un poco más. Agradecer a la profesora Ana Marcela por su excelente presentación y por cómo nos aporta y esto cómo nos apoya en la posibilidad de tener ejemplos concretos y trabajar sobre estos ejemplos. Bueno, nuevamente muchas gracias, profesora Ana Marcela, gracias por la presentación, nos ha dado bastantes luces en términos de la organización y el trabajo que ustedes han hecho.
lo cual pues guía un poco el trabajo que vienen teniendo los diferentes profesores en las unidades académicas. Pasamos a unos minutos de preguntas y termino yo con una resumen como de lo que se ha visto ahora en términos de el encuentro que planteamos. Doy paso entonces a preguntas para que pidan la palabra. La profesora Laura Elvira tiene la mano levantada. Profesora Laura Gracias, Elvira, profesor tiene su Víctor Hugo. micrófono. Bueno, primero que todo, agradecerles este espacio. Realmente me parece que es muy formativo. Infortunadamente puedo decir como Julio Flores, todo nos llega tarde hasta la muerte. Nosotros hemos padecido en la escuela de enfermería, la profesora Dalguisa lo sabe, desde el 2019 más o menos, todo lo que ha sido la reforma, los microcurrículos, hemos avanzado, nos ha tocado regresarnos y siempre nos han exigido, porque yo digo que exigido, primero, que trabajemos en el formato de la DACA, a tal punto que ahora último tocó nuevamente que hacerle unos ajustes a todo lo que habíamos enviado porque no estaban en ese formato. Cuando la profesora de rehabilitación presenta, yo veo que no está en el formato, entonces esta es mi primera pregunta. Lo hago desde el desconocimiento porque es primera vez que me uno a este grupo, precisamente porque considero que estos procesos no deben ser por unidades académicas, sino que deben ser colectivos y todos vamos caminando, pues aprendamos juntos, ¿sí? Y de los errores que hemos cometido quienes de pronto hemos avanzado un poquito, pues aprendamos. Entonces esa es mi primera pregunta, si se está trabajando en el formato de la DACA, porque yo veo, por ejemplo, que la profesora presenta núcleos, me parece muy, para visualizarlo, muy claro, pero en el formato, por ejemplo, nosotros no tenemos esto de los núcleos. Otra pregunta, profes, la taxonomía. A nosotros definimos, inicialmente había un grupo que estaba trabajando con Bloom, luego nos dijeron que no, que trabajáramos desde taxonomía de Tobón, desde la socioformación, y realmente les cuento que nos sirvió mucho, nos dio mucha luz. Tengo un texto donde casi profe Magaña, que nos da como el listado de acuerdo a los niveles de desempeño propuesto por la socioformación, el estratégico, el autónomo, el resolutivo, el receptivo y el preformal, como los verbos para redactar tanto los resultados de aprendizaje, los indicadores de logro, y eso pareciera que fuera saliendo, no digo que es una cosa mecánica porque hay que revisarlo y analizarlo, pero nos da como orientando en estos niveles, profesora Dalguisa, que usted nos daba como a mirar ahorita. También veo que, profesor, los documentos de la DACA, el formato, nos pide también la información de la asignatura. Entonces, ahí en la asignación, en la descripción de lo que es toda la asignatura, ahí van las competencias generales, las competencias específicas. Luego venía el desarrollo del curso, donde nosotros escribimos lo que apareció, que ustedes mostraron, los resultados de aprendizaje, los indicadores de logro, los contenidos, y nosotros lo hicimos, profesor, de una forma muy gráfica. Yo aquí tengo a mano un microcurrículo casi muy longitudinal, usted lo puede ver, ¿sí? Con las letras, con los indicadores, con los contenidos, y esto mismo lo pasamos a la evaluación, y es desde una forma muy gráfica, fácilmente entendible. No sé si de pronto más adelante se diera como la oportunidad de presentarles este trabajo, porque es un camino que ya recorrimos y que pues tuvimos que avanzar, devolvernos, pero ahí vamos, profe, y quería comentarle como eso. Gracias, profesora Laura Elvira. Por supuesto, queda planillada para el cuarto y último encuentro para que nos muestre estos avances, porque realmente a partir de ellos es que vamos aprendiendo. Usted hizo dos preguntas relacionadas, ya te doy la palabra a Lisa, ¿sí?, sobre el formato. Nosotros hemos venido insistiendo en todas las presentaciones pues los profesores que han estado en las otras excusarán que lo vuelva y lo repita. El microcurrículo es un documento extenso, es un documento, no, micro no significa resumido ni sucinto, micro significa detallado. Y en ese sentido es un documento que se elabora en la unidad académica con todo el detalle posible, poniéndole
esos elementos que le han puesto en el programa de fisioterapia e incluso algunos más. Y de ahí, una vez uno tenga ese microcurrículo, uno puede llenar cualquier formato que le propongan. Entonces, no nos angustiemos por el formato de la DACA. Lo que nosotros hemos entendido es que estos microcurrículos detallados, bien elaborados con todos estos elementos, son documentos del programa académico y constituyen una producción intelectual de los profesores y constituyen el know-how del programa académico. Por lo tanto, son internos. Por supuesto que por ser una institución pública, en cualquier momento, si alguien los solicita, pues tenemos la obligación de proporcionarlos. Y el formato de la DACA, que unos teniendo un documento extenso como el que nos ha presentado la profesora Ana Marcela, uno de ahí saca lo que el formato de la DACA pide, lo llena y se lo manda a la DACA manda eso al ministerio y ministerio feliz, DACA feliz, pero el trabajo que nosotros tenemos en las unidades académicas es de mucho más largo alcance. Eso es. O sea que el formato de la DACA es un formato resumen y nosotros podemos presentar en las unidades académicas, ponernos de acuerdo como facultad o comunidad académica cómo queremos estructurar los diferentes microcurrículos, eso sí, pues, con toda la concepción que él debe tener. Y lo de las taxonomías, habíamos dicho también en otros encuentros que eso lo define el programa académico si se casa con una taxonomía o si deja la libertad del uso de las diferentes taxonomías de acuerdo con las actividades académicas, los resultados de aprendizaje, cuál se ajusta mejor. Eso debería estar en el proyecto educativo del programa, lo de las taxonomías. Por eso hemos dado una amplia información sobre ellas y los profesores tienen la posibilidad de tomar una u otra, pero que justifique, que se adapte a lo que usted quiere evaluar efectivamente. Profesora Algisa. Sí, gracias, Víctor. Muchísimas gracias a la profesora Laura Elvira por su intervención, porque creo que pues, nos pone nos pone sobre la mesa algo que hace rato estábamos insistiendo, y es cómo los programas presentan sus avances, presentan sus dificultades o sus aciertos en este proceso, y a partir de eso aprendemos todos. O sea, ese es un interés de cómo logramos convertir todos estos trabajos en un trabajo como de la facultad para tener respuestas entre todos a las diferentes, porque este trabajo es de mucha complejidad, entonces es la posibilidad de que aprendamos juntos. Celebro ese aporte de la profesora Laura Elvira. Sobre los cambios que ha habido en los formatos, responden mucho a lo que ha implicado desde el ministerio los cambios en la normatividad. Inicialmente, la DACA tomó la decisión de hacer un formato estándar, hizo unas consultas a todas las facultades, a todos los programas, y a partir de eso se hizo una propuesta de la universidad en esos formatos iniciales que eran simplificados, o sea, eran lo que se necesitaba mandar al ministerio. Sin embargo, en la práctica se ha visto a partir del decreto 1330 y de su aplicación con la resolución 021-795, se ha visto la necesidad de que esos microcurrículos sean extensos y que puedan resumirse luego en un formato que es el que se manda al ministerio, pero que podamos tener como parte del proyecto educativo del programa, podamos tener ese microcurrículo y las asignaturas con mucha claridad y con mucho detalle, porque esas son nuestras cartas de navegación y son las apuestas para la evaluación con los estudiantes. Entonces, por esa razón, pues es un poco la confusión que ha habido, las diferentes posibilidades que ha habido frente a los formatos. Pero realmente más que el formato, lo que decía Víctor, es cómo somos conscientes de la necesidad de un trabajo muy organizado, muy detallado frente a lo que estamos haciendo, porque es un compromiso y la evaluación pues nos ayuda a eso, a que tengamos claridad en los enunciados, claridad en lo que hemos decretado y sobre eso podamos trabajar todos. Ese sería como el punto. Y pues sí, la invitación a lo de las taxonomías. Las taxonomías hemos insistido mucho en que hay unos enfoques que ustedes han declarado en sus proyectos educativos, y esos enfoques son lo importante. Las taxonomías son un instrumento que me va a poder ayudar a aterrizar algunas cosas para que me queden mucho más claros y los resultados de aprendizaje. Pero de hecho, ustedes pueden jugar con esas taxonomías siempre y cuando manejen lo que hay detrás de la taxonomía, que es una postura de tipo pedagógico frente al aprendizaje y frente a la evaluación. Ese es como el punto.
Gracias, Algisa. En 10 minutos voy a hacer una presentación resumen, como en gráfica más bien, que recoge estos elementos y damos paso a la intervención de los profesores para que vayan preparando las preguntas, si no las tienen de viva voz, para que por favor a través del chat. Lo que nos convocó fue este encuentro de estrategias de evaluación y seguimiento de resultados de aprendizaje. Lógicamente, este encuentro no resuelve muchas de las dificultades que se pueden presentar en las diferentes unidades académicas al trabajar este aspecto de los microcurrículos. Permítame, yo paso aquí. Estamos hablando entonces de la evaluación y lo primero que hay que tener en cuenta es que la evaluación es una responsabilidad compartida. Y esa responsabilidad compartida tiene que ver con los profesores del programa académico. Vuelvo, insisto, son todos los profesores del programa académico, no los profesores únicamente de la unidad académica a la cual está escrito el programa académico. Los estudiantes, las directivas, el personal administrativo, los egresados, el sector productivo. Es decir, la evaluación es una cosa grande, es decir, es integral y debemos pensar entonces en la evaluación formativa, en la evaluación diagnóstica y en la evaluación sumativa, porque finalmente a eso es que nos conduce finalmente la universidad, a veces no de una manera muy adecuada. Este gráfico yo ya lo había presentado, pero es como para mostrar que el perfil de egreso que se define en términos de sensibilidades, capacidad y competencias nos mostró la profesora Ana Marcela, que pues ellos han introducido otros elementos aquí, unas competencias, unos núcleos generales, entonces esto se puede disgregar un poco más, separar un poco más, y también nos ha mostrado cómo se han definido unos resultados de aprendizaje del programa. En este ejemplo yo tengo 7, pero ustedes vieron que en el documento que presentaron son algo así como 26, y de ahí se desprende entonces los diferentes cursos que tiene el programa académico, y estas relaciones, estas flechas, esta maraña de flechas, este entramado que quiero mostrar aquí, es para denotar que deben haber unas relaciones, una alineación entre los resultados de aprendizaje de los cursos con los del programa y con el perfil de egreso o de las competencias, si hay unos niveles intermedios aquí. Hacer evidente esas relaciones, hacer evidente esa alineación y escribirla, porque luego yo me voy de la universidad y yo soy el que hago el discurso sobre esas relaciones, pero luego el documento se queda sin ese discurso. Escribirlas es un proceso de evaluación, porque se está evaluando esas relaciones, se está poniendo en común con los diferentes actores y se deja plasmado en un proyecto educativo del programa, en un microcurrículo que no está escrito en piedra. Eso puede ir variando con el tiempo, por supuesto, de acuerdo con cómo varía el contexto sociocultural, político, económico, etc. Entonces, estas son las relaciones que yo quería mostrar. La mostré en la anterior presentación, pero es para denotar que estas relaciones constituyen un proceso de evaluación y que debe ser juicioso, sistemático, organizado. Esta también la había mostrado y la traje nuevamente para mostrar que un perfil de egreso, hagan caso omiso aquí del texto, lo que quiero mostrar es que un perfil de egreso lleva unos resultados de aprendizaje del programa, que estos resultados de aprendizaje del programa se vuelven evidentes a través de unos resultados de aprendizaje en los cursos y que incluso, como lo mostró la profesora Ana Marcela, ellos siguen siendo todavía muy grandes, muy gruesos, entonces yo puedo establecer unos indicadores de logro para facilitar más y hacer mucho más efectiva y transparente evaluación, la retroalimentación, el seguimiento. Esta es la manera como tradicionalmente, no quiero decir que así lo estemos haciendo todos los profesores en la universidad, sino como la educación tradicional nos ha llevado, es la manera como yo hice mi curso la primera vez que ingresé a la Universidad del Valle, y es que tenemos unos temas o contenidos. Esos temas o contenidos, la universidad nos dice que yo debo evaluarlos a través de unos exámenes,
Y curiosamente la palabra examen tradicionalmente la hemos asociado a un examen escrito, estructurado, de A, B, C o D, o de, o de rellenar unos espacios o poner una información. Examen es examinar, es evaluar. Por lo tanto, yo puedo hacer un examen a través de otros elementos diferentes a un examen escrito como tradicionalmente los tenemos. Entonces, esto sería como una descripción muy típica de un curso. Unos contenidos que se le dan a los estudiantes, elaboro un examen parcial 1, luego sigo con unos contenidos, elaboro un parcial 2, y la universidad me dice en el acuerdo 009 del 97 que los opcionales son evaluaciones que pueden ser tomadas por los estudiantes que deseen mejorar su calificación y se realizan a los estudiantes que por alguna razón no se presentaron a una evaluación parcial o final o no las aprobaron. Me parece que esto ya está, observen la fecha 97, fue 4 años después de la reforma curricular del 93, por lo tanto estamos llamados a hacer modificaciones de todos estos acuerdos, que salen esas modificaciones de estas reflexiones que nosotros hacemos. ¿Por qué razón lo digo? Porque es inquietante leer aquí que la evaluación opcional se toma para que el estudiante mejore la calificación, como si mejorar la calificación fuera sinónimo de aprender. Y vemos que muchos estudiantes pueden mejorar la calificación, pero a través de procesos fraudulentos o a través de sencillamente procesos de memoria, y no necesariamente hay un aprendizaje. Entonces, estos lenguajes tienen que cambiar conforme a lo que estamos nosotros trabajando ahora en la reforma curricular. Y la normativa dice que se programará 2 evaluaciones, la primera en la 8ª semana y la segunda a más tardar 10 días hábiles después de finalizar el periodo académico. Por eso en este gráfico he puesto aquí el primer examen opcional. Luego se hace un examen final que normalmente abarca todo el contenido de la asignatura y un examen opcional como la norma lo dice. Pero la retroalimentación que hay a través de esto, en primer lugar, las clases, que es lo que tradicionalmente se da, no son una actividad académica, pero no es susceptible de hacerle unos tipos de intervenciones como otras actividades académicas, que me referiré a esto más tarde. Lo que normalmente hacemos es que el estudiante que pierde el examen parcial 1, la única retroalimentación que hacemos es decirle cuáles fueron las respuestas correctas y programamos el otro examen muchas veces sin ninguna retroalimentación, sin ninguna tutoría, sin ningún seguimiento de los estudiantes. Porque todo está orientado a que él mejore las calificaciones. Es más, en algún momento, después del 97, cuando esto se dio, los profesores decíamos que hacer un opcional era una alcahuetería y que a uno no le ganaba a un estudiante un opcional. Es decir, no se preparó aquí de malas, el opcional se lo pongo mucho más difícil. Es decir, todo estaba orientado al sistema de evaluación de calificación, o sea, para emitir una calificación como tal. El acuerdo, no voy a leer esto porque ustedes los tienen en el acuerdo 009 del 97, lo que quiero es resaltar algunos elementos, y es como la evaluación del rendimiento académico del estudiante es de 2 clases, dice el acuerdo, pero con preocupación leo que una de esas clases es las que llevan a la aprobación o no de una asignatura. Nuevamente, si ahora estamos hablando de resultados de aprendizaje y de seguimiento de esos resultados de aprendizaje, no podemos volver sinónimo la aprobación o no de una asignatura con que aprendió o no. Hay estudiantes que reprueban la asignatura, pero tienen unos resultados de aprendizaje, han tenido unos aprendizajes que hay que valorarlos. Entonces, nuevamente, esto es preocupante. Y aquí lo que hace describir la norma es los tipos de exámenes que hay, los parciales y los finales, los opcionales, que nuevamente resalto lo de mejorar la calificación, o sea, no es para aprender, sino para mejorar una calificación, el de habilitación y el de validación. También la otra clase que ya se acerca un poco más a lo que estamos haciendo, es las que determinan el nivel de conocimiento o comprensión de los estudiantes sobre una asignatura y que hacen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y que igualmente pueden sumar o no para la aprobación de un curso. Voy a leer solamente porque estas son muy particulares, la que
me llama a mí la atención, que está en esta normatividad y que hay que recogerla a mi juicio, y es las evaluaciones de medición progresiva, que es la evaluación que se hace en el desarrollo o al final. Yo le cambiaría ahí que se hace durante el desarrollo y al final, no o de una asignatura, con el objetivo de medir el nivel de conocimiento adquirido por el estudiante, y aquí entonces tendríamos que cambiar el lenguaje a si tiene o no esos resultados de aprendizaje. Entonces, la normatividad, a pesar de tener de esa lectura, de ser consecuente con el momento del 93, pues deja unos elementos en este momento que podemos utilizar para la parte de evaluación. Aquí cuando yo tengo mi curso, que es lo que la profesora ha mostrado, pero digo que es de manera un poco diagramática, pues yo tengo unos resultados de aprendizaje, pues cuando digo mi curso no es el mío, sino que se presentan los temas no como unos contenidos, sino como unos ejes temáticos, unos ejes problemáticos. Entonces estarían los resultados de aprendizaje de cada uno de esos ejes problemáticos. Y no nos olvidemos, aquí nuevamente vienen esas relaciones, que para que el estudiante pueda transitar con éxito en mi curso, debe tener unos prerequisitos y unos correquisitos. Y esos son ni más ni menos que resultados de aprendizaje previos en otras asignaturas. Por lo tanto, esas relaciones tienen que estar claras, tienen que ser claras, y el estudiante tiene que también ser claro que debe tener ese resultado de aprendizaje para transitar con éxito en mi curso. Por otro lado, entonces, cuando yo establezco los resultados de aprendizaje, pues finalmente ocurren dos cosas. El estudiante no tiene él o los resultados de aprendizaje, o el estudiante los tiene. Si los tiene, pues avanzamos con la retroalimentación al siguiente resultado de aprendizaje o al otro eje, pero si no los tiene, a diferencia de un examen, aquí tenemos que establecer mecanismos de seguimiento de los resultados de aprendizaje, y es que hay que volver sobre esto que estoy graficando con una línea roja, y ahora muestro un poquito de detalle sobre eso. Lo mismo entonces, los resultados de aprendizaje del eje 2 no los tiene, avanzamos, nos devolvemos. Lo mismo aquí, o sea que siempre en estas flechas rojas indica que si un estudiante o varios estudiantes no tienen un resultado de aprendizaje o no los tienen en un desempeño adecuado, debo volver sobre esos elementos para lograr que los tenga, porque estamos diciendo que estamos centrando el proceso en el estudiante, en el aprendizaje. Y al final, entonces, yo podría decir que los estudiantes demuestran los resultados de aprendizaje en un nivel de desempeño que hemos definido, y que me estoy desligando aquí del sistema de calificación de la universidad, porque eso será también otro asunto que tendríamos que discutir. Si lo califico como excelente, aceptable o deficiente, y podría uno pensar que si lo tiene desde el punto de vista de excelente o aceptable, pues aprueba el curso y lo reprueba si lo tiene como deficiente. Pero eso es simplemente una parte como ilustrativa. Aquí es para desglosar un poquito más lo que les decía yo de volver. ¿Qué pasa cuando un estudiante no tiene uno de estos tres resultados de aprendizaje que he definido para ese eje problemático? Los que lo tienen, pues bien, pero el que no lo tiene, debo volver sobre este asunto. Y volver sobre el asunto, ¿qué significa? Significa hacer una evaluación diagnóstica, es decir, informar, retroalimentar al estudiante acerca de su nivel de desempeño en relación con el resultado de aprendizaje, y tomando como insumos las actividades académicas que hemos propuesto, las guías de trabajo y las rúbricas. Y se acuerda entonces con el estudiante o los estudiantes un plan de mejoramiento, se asesora su trabajo con el propósito de que alcance el nivel de desempeño mayor que evidenciaría el logro de los resultados de aprendizaje. ¿Qué pasa si el estudiante pues finalmente no hace esto? Pues finalmente esto es una cuestión, bueno, si lo hace, pues entonces tiene el resultado de aprendizaje, pero si no lo hace, esto es como una cuestión como el opcional que tiene esta normatividad, y es que el estudiante hace este trabajo conscientemente, no para mejorar una calificación, sino porque debe tener ese resultado de aprendizaje. Es consciente de eso porque también hemos sido conscientes en la planeación del curso.
Y entonces esto sería planteado opcional. El estudiante lo hace, yo estoy presto a asesorarlo, a involucrarme en ese proceso con usted, pero si no lo hace, no lo puedo obligar, por supuesto. Y no es a infinito. Habrán en los cursos el trabajo que yo le propongo al estudiante, el que no lo apruebe, vamos a hacer esto, lo hacemos. Si no lo apruebo, pues ya no lo apruebo porque no puede ser a infinito, ¿cierto? Pues no tenemos el tiempo para hacerlo. Ese es el resumen que quería hacer antes de darle la palabra a los participantes. Y termino pues con esta frase que dice de Roger Lewin, que dice: a menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas a resolver. Profesores y profesoras, están abiertos los micrófonos para sus inquietudes, dificultades. Nuevamente les recuerdo preguntas. Nuevamente les recuerdo, por favor, llenen el formato de asistencia. Está en el chat. Ahora lo vuelvo y lo coloco. Y recordarles a los directores de programa, a los directores de escuela que nos acompañen, que nos están acompañando, que la profesora Algis y yo estamos para acompañarlos en este proceso sobre una propuesta de trabajo que hemos presentado, pero sobre un cronograma, unas actividades y unos requerimientos que ustedes programan y nos demandan. Y no necesitamos estar la profesora Algisa y yo presentes en cada uno de ellos. Mientras la profesora Algisa está con un programa, yo puedo estar con otro. Esa es la idea. Estamos ya con la agenda bastante interesante, copada, pero estamos abiertos a seguir en este proceso que es de largo aliento, no es algo que vamos a resolver de la noche a la mañana. Muchas gracias. ¿Preguntas, profesores, sugerencias, recomendaciones? Yo pedí la palabra, pero es que no, como estoy por el celular, no tengo, Listo, profesora. no tengo manito. Listo, profesora. Gracias, Víctor, y a Dalgisa y a la compañera Marcela. Pues este espacio me ha parecido muy interesante, ver la forma como es factible organizar lo que hacemos para hacernos cada vez más conscientes de que el asunto no es tan intuitivo y que efectivamente en la responsabilidad pedagógica que tenemos, pues hay muchos elementos que debemos tener controlados para que el ejercicio de la enseñanza sea muy intencionado. En ese sentido, creo que lo que hemos venido haciendo en las diferentes unidades académicas, en los diferentes programas, ha sido importante porque nos ha permitido la reforma curricular y este tema de los resultados de aprendizaje nos está permitiendo hacer más conciencia de la labor formativa que hacemos. Y en ese contexto, en estos últimos días yo he estado con una reflexión, lo mío no es una pregunta, sino una reflexión que un poco alineada con su última intervención, profe Víctor, en relación con los lineamientos que nos llegan de las instancias superiores, en este caso nuestro Ministerio de Educación Nacional, y cómo estos lineamientos, que son de diverso orden, alcanzan o no alcanzan a articularse para lograr procesos cada vez más coherentes. Particularmente estoy pensando en el decreto 1330 y la resolución pues 21795, que es la que nos lleva a plantear este tema de los resultados de aprendizaje y las políticas que circulan. Y en este caso, para algunos es claro que yo he trabajado en la política institucional de discapacidad e inclusión. Entonces, digo, ¿cómo logran desde arriba armonizarse unos lineamientos de educación superior inclusiva que define el ministerio con este planteamiento de los resultados de aprendizaje? Y todavía yo no lo tengo muy elaborado, pero sí lo que tengo son preocupaciones porque siento que son discursos diferentes que nos lanzan a las instituciones y en el ejercicio que acabas de hacer, profe Víctor, pues yo siento que justamente estás en eso, es tratar de buscar coherencia, que los discursos de los 90 del reglamento estudiantil y por lo tanto de cómo se concibe un estudiante, cómo se concibe el aprendizaje, cómo se concibe la evaluación,
pues no es coherente, pero en este momento estoy hablando de unos lineamientos macros. Entonces, creo que tenemos una tarea muy, muy grande y muy importante para que en el marco de la aplicación del decreto y la resolución no perdamos dos elementos fundamentales que creo que a mi criterio tiene la política formativa y su resolución 136 en nuestra universidad, y es uno, que es una formación centrada en el estudiante, y dos, el elemento de la flexibilidad curricular y académica. Y yo resalto estos dos elementos porque considero que cuando estuvimos trabajando en la política formativa, y ustedes vieron que eso fue un trabajo casi de 10 años, en donde tuvimos documentos de todo tipo que fueron circulando antes de que saliera el acuerdo 015, el elemento de centrado en el estudiante, nosotros como Facultad de Salud lo trabajamos fuertemente para que se pensara que eso de centrado en el estudiante implicaba reconocer las diferencias humanas en nuestra universidad y que teníamos que cuidar la no homogenización de nuestro grupo de estudiantes, porque de lo contrario, pues estábamos desconociendo una realidad humana en sí misma. Y en ese contexto empezamos a hablar, sí, son las diferencias de las condiciones sociales, culturales, económicas, lingüísticas, cognitivas, motrices, visuales, auditivas, emocionales, de raza, género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando resalto esto, que tenemos un compromiso muy grande, es porque a veces siento que el planteamiento del decreto y su resolución busca la regulación y el control tan fuerte del aprendizaje y de su proceso de evaluación, que podríamos construir nuevas formas de exclusión cuando lo que estamos buscando es justamente la permanencia de los estudiantes y las respuestas a las diferentes alternativas de profesional que hay en cada uno de los estudiantes de acuerdo al perfil de egreso que tenga cada programa académico. Entonces, mi llamado es básicamente eso, a que yo misma estudie en esa reflexión, y que creo que no podemos perder de vista el elemento de la individualidad, el elemento de la diferencia humana, para que en este contexto de los resultados de aprendizaje no anulemos, no desconozcamos esas posibilidades que tiene cada estudiante, y que eso nos implicará a nosotros no solamente diferentes formas de evaluar, sino mucho más diferentes formas de enseñar, de acuerdo a esas formas de aprender que ya lo estamos viviendo en nuestros estudiantes. ¿Sí? Nosotros acompañamos una práctica formativa de estudiantes con discapacidad, y queriendo acompañar a los estudiantes con discapacidad en muchas esferas de la vida universitaria, la mayoría de situaciones que concentramos están en función de lo académico. Pareciera que para el estudiante no alcanza a existir la vida política, social, cultural, sino rendirle a la asignatura. Entonces, sí, vamos cayendo en un contexto que no es coherente con la política formativa en sí misma. Reflexión en voz alta para mí, y que quiero hacerla con ustedes. Sí, profesora, muchas gracias por esa reflexión interesante, porque precisamente reconocer la diferencia es clave para el seguimiento de los resultados de aprendizaje. No puedo homogeneizar. Si un solo estudiante no tiene los resultados de aprendizaje, tengo que reconocer qué lo hace diferente, porque no todos aprendemos al mismo ritmo, ni al mismo tiempo, ni de la misma manera. Y es probable que yo no mostré una transparencia última que había, que ahí la estoy mostrando tal vez, que implica que las diferentes actividades académicas que nosotros planteamos, esas diferentes actividades académicas tienen que ver con las guías de trabajo y las rúbricas, y que la actividad se vuelve un recurso para generar el aprendizaje, pero también es la herramienta para evaluarlo. Y por lo tanto, un estudiante puede ser que la actividad que yo le propuse por ahí no era, y yo debo entonces tutorear su trabajo con base en esa diferencia, que la normativa le dice, el reconocimiento de la diferencia desde todo punto de vista, yo pueda
llegarle. Incluso desde otros ámbitos que ustedes manejan muy bien, como es, por ejemplo, para estudiantes que son invidentes, para estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. Es decir, esto lo tenemos que ver muy, muy en detalle en este trabajo que tenemos. No sé si hay más preguntas, profesores, inquietudes. No tengo manos levantadas y no hay preguntas por el chat. Si no, ya faltan 7 minutos para las 10. Entonces, Para las 12. perdón, para las 12. Gracias. La idea es entonces invitarlos para el próximo encuentro, cuarto y último, que es dentro de 15 días. En él ya empezaremos a hablar de manera nuevamente general sobre las actividades académicas y cómo, pues, centradas en el estudiante, por supuesto, en el aprendizaje. Nos gustaría entonces tener la participación de ustedes. Quien quiera mostrar una experiencia y no hayamos considerado, por favor, se comunican con la profesora Alisa, conmigo, y podemos programarlo. Nuevamente la invitación a que nos inviten a sus programas académicos para hacer un trabajo de acompañamiento conjunto, y pues muchas gracias por haber estado en este evento. Muchas gracias, profesora Algisa. Sí, gracias, Víctor. Yo solamente quisiera hacer el énfasis de que la evaluación no es aparte del proceso pedagógico que estamos desarrollando con los estudiantes. O sea, la evaluación es parte del proceso formativo, o sea, es parte de la estrategia pedagógica, en tanto la podamos incorporar como parte del aprendizaje. Sí, o sea, creo que ese es uno de los puntos que deberíamos tener súper claros, y que es un sistema complejo que relaciona todo lo que hacemos. O sea, que relaciona tanto las actividades formativas como las intencionalidades que tenemos de la formación de ese estudiante, el propio proyecto de vida del estudiante y las apuestas de la universidad en términos de la formación, porque es a partir de los programas que estamos constituyendo ese tipo de profesional que la universidad requiere para una sociedad que está demandando unas exigencias frente a ese tipo de profesional. Entonces es como enfatizar en eso. Hay un ejercicio que tenemos que hacer y que quisiéramos que fuera un trabajo colectivo de mucha dimensión, y es cómo constituimos ese sistema de evaluación en la facultad que nos permita tener todos estos elementos y que podamos tener todos los aportes de todos los programas para la construcción de ese sistema. Ese es como el llamado después de este ejercicio que hemos hecho en el día de hoy. Agradecer muchísimo al grupo de fisioterapia, al programa de fisioterapia, con su directora y todas sus profesoras, por el apoyo que nos dieron por su participación, mejor, en el día de hoy. Y pues por su participación las invitamos a todos los demás a también participar con lo que tengan, porque eso nos ayuda a que vayamos dinamizando esa producción de la facultad en términos de estos temas, relacionados con estos temas. Agradecer muchísimo su participación en el día de hoy. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y todas. Gracias. Profe, había hecho una preguntita del último encuentro, entonces queda para el 10 o para el 24. El 24. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores, muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, con mucho gusto.